A continuación vamos a trabajar con otro tipo de funciones que reciben el nombre de funciones exponenciales. Este tipo de funciones no se obtiene, su ley no se obtiene por operación de funciones de las operación entre funciones lineales. Cuando comenzamos con funciones lineales, que son aquellas funciones escalares, cuya ley es un polinomio de grado 1, 0, comenzamos a hacer suma, resta, composición de funciones lineales, que obtenemos nuevas funciones lineales. Para los casos de funciones lineales no constantes, admiten inversa, que también son funciones lineales. Después vimos producto de funciones lineales, vamos generando los que se conocen como funciones polinómicas. Y después vimos cociente de función lineal y vimos distintas situaciones posibles que las vimos de manera detallada en la clase de funciones homográficas. Ahora vamos a ver en qué situaciones se presentan este nuevo tipo de funciones escalares, empezando por ejemplos comunes y vamos a ir mencionando otros a lo largo del video. Entonces, si suponemos que se mide el crecimiento de una población de bacterias, voy a aclarar que es medir el crecimiento de una población de bacterias o seguir el crecimiento de una población de bacterias o estudiar la dinámica de una población bacteriana, que es algo que si eligieron las carreras de bioquímica o licenciatura en biotecnología o licenciatura en los alimentos, es muy probable que en algún momento de su carrera se enfrenten a esta situación. Eso sería determinar el número de bacterias que hay en un cultivo en un determinado tiempo. Una situación similar podría ser para quienes estudian licenciatura en química, profesorado en química o farmacia, que siguieran, por ejemplo, la descomposición radiactiva, bueno, obviamente en situaciones de seguridad, pero se podría estudiar el decaimiento radiactivo de algún compuesto. Esos fenómenos, esos distintos fenómenos, como especialmente el que estamos atravesando, que nos mantiene en aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la pandemia, también es un caso típico de donde está involucrada una función exponencial. En el caso de la pandemia, el número de personas infectadas con el correr del tiempo, en la mayoría de los casos, sigue un crecimiento exponencial. Después lo vamos a trabajar más adelante. Para no irnos en casos más complejos, vamos a suponer esta situación que nos dicen. Seguir el crecimiento de una población de bacterias realizando el conteo del número de ellas y se observa que el número de ellas, de bacterias, el mismo se triplica cada día. Sabiendo que se parte de una población de 5 bacterias, inicialmente 5 bacterias, y nos pide hallar P como función de t, que es una función que describe, modeliza, ¿sí?, el fenómeno, es decir, el crecimiento de la población de bacterias. Hallar la función que describe o modeliza la población de bacterias. A continuación, si sabemos que el modelo, esa función, proporciona un buen ajuste del crecimiento de la población de bacterias por el término de 15 días. Esto también es importante considerarlo. Cuando hablamos de funciones, recuerden que además de la ley, que la ley la podemos indicar con una ecuación, que es lo que nos piden en este ítem, con palabras, que es lo que nos dan acá arriba, ¿sí? Acá está dada la ley por palabras, con una tabla, bueno, de distintas maneras podemos tener la ley de una función. Tenemos que decir también, cuando viene una situación experimental, en qué dominio o en qué intervalo, en qué contexto de aplicación tiene sentido esa ley, ¿sí? Es decir, que acá arranca con 5 bacterias y se triplica por cada día se triplica la cantidad, ¿sí? Pero después nos dicen que esta tiene sentido durante 15 días. ¿Por qué? Ustedes lo van a hacer
en una situación experimental del laboratorio, no lo van a dejar a tiempos infinitos, ¿sí? Generalmente va a tener una jornada laboral o una semana, lo que dure el seguimiento, ¿sí? Pero no siempre tienen que delimitar el estudio a un determinado periodo. Durante 15 días el modelo este se ajusta bien al crecimiento bacteriano. Después nos pregunta, nos pide predecir cuántas bacterias habrá al cabo de una semana. Hallar cuánto tiempo debe pasar para tener aproximadamente 100.000 bacterias. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hasta ahora no sabemos cuál es la ley algebraica, que para pasar esta ley dada con palabras, la ley algebraica, vamos a guiarnos, nos vamos a auxiliar con una tabla de valores donde aparezcan los números que los podemos hacer con cálculos que sabemos, que tenemos manejo, y después vamos a tratar a partir de una inspección minuciosa de la tabla si podemos llegar a construir una expresión, una ecuación que represente la ley de la función que estamos buscando, la función P. Entonces nos dice en la tabla adjunta se presenta el registro de los valores de la función P, la cual describe el comportamiento de la población de bacterias presentada. Vamos a ver, entonces suponemos, recuerden que nos decía, partimos de 5 bacterias, por eso para tiempo 0, P, que representaba la población de bacterias en cada instante, dice 5. Y nos decía que se triplica cada día. Por eso el tiempo medido en días, para el tiempo medido en días, vamos a poner tiempo 0, 1, 2, 3. Y si se fijan, los valores se van triplicando. 5, 15, 45. Ahora bien, así como está presentada, es una tabla de valores, está dada la función con una tabla de valores, ¿sí? No nos brinda demasiada información, no nos sirve para operar o analizar el comportamiento de la población de bacterias. Entonces lo que vamos a ir haciendo es agregar columnas para tratar de identificar cuál es el patrón que se repite en la secuencia de esos números. Vamos agregando, no de manera arbitraria, vamos agregando columnas con números que nos sirva para identificar si la función que está escondida detrás, la función que subyace detrás de estos valores, la función implícita detrás de estos valores, es de alguna que conozcamos o alguna nueva. Entonces ponemos P dividido T. Cuando hacemos P dividido T, para cada uno de los valores, siempre que t no sea 0, por eso el primer renglón no tiene sentido, desde el segundo en adelante, fíjense en todos los valores, son todos distintos. Como el cociente de las variables da distinto, con lo que pudimos estudiar en lo que llamamos magnitudes directamente proporcionales, concluimos que población y tiempo no son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si población y tiempo no son magnitudes directamente proporcionales, que sería que la función que vincula población con tiempo es una función lineal con ordenada al origen 0, descartado esa situación, nos preguntamos, ¿será una función lineal genérica con una ordenada al origen no 0? En ese caso hay que acordarse que en las funciones lineales todas verifican que el cociente incremental, es decir, la variación de las imágenes, que la llamamos delta P, la variación de las imágenes, dividido la variación de las variable independiente es constante. Entonces agregamos esta columna, cuarta columna, que es variación de las imágenes, variación del número de bacterias. Y nos fijamos cuánto nos da el cociente respecto el cociente incremental. ¿Por qué van los mismos valores? Porque con esta tabla están los valores sistematizados y de un renglón al otro delta t siempre es 1. Entonces hacemos población en 1 menos población en 0, 10. Eso aparece acá 10. Dividido delta t1, 10. Entonces vemos, se mantiene el cociente incremental constante delta p sobre delta t. Lo hacemos para todos los valores de la tabla y vemos que el cociente incremental
no es constante. Si el cociente incremental no es constante, automáticamente descartamos que estemos frente a una función lineal. Población no es función lineal respecto del tiempo. Entonces vamos avanzando y completando la tabla. Hacemos el producto entre la variable dependiente y la independiente. Hacemos el producto para todos los valores de la tabla y llegamos a que no son iguales esos productos. De ahí descartamos que población y tiempo sean magnitudes inversamente proporcionales, que eso sería la función, si población fuera una función recíproca respecto a tiempo. Vamos a ver si es una función homográfica o recíproca generalizada. Para eso hay que analizar el producto, ¿sí? El producto de la variable dependiente y independiente corridas, con unos parámetros A y B que los vamos a trabajar de manera global más adelante. Hacemos esos productos y ven que tampoco se mantiene constante. Quiere decir que la función población no es una función homográfica respecto del tiempo. Entonces, con estas 5 o 7 columnas, descartamos que la función que describe la población de bacterias en función del tiempo sea conocida, considerando conocidas las funciones que vimos hasta ahora, lineales, homográficas y magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si vamos a ver por inspección de la ley, si escribimos estos valores, pero en vez de escribir estos valores, 5, 15, 45, 135, los valores absolutos, en vez de escribir las imágenes, tratamos de expresarla, todas esas imágenes, pero la cuenta que se hace para obtener esas imágenes, que es lo que se llama ley, tratar de encontrar la ley de la función P por inducción, es decir, a partir de algunos pocos valores inducimos su ley genérica, que es la que está en el último valor. Vamos acá, por ejemplo, población en 0, la población en 0 es 5. Partimos de 5. Poblaciones en 1, ya sabemos que es 15, pero ¿cómo la obtenemos? 5 por 3. Población en 2 es 45, pero ¿qué cuenta hicimos? 5 por 3, que era el valor anterior, por 3, porque nos dice se triplica cada 3 días. En el tiempo 3, 5 por 3, por 3, por 3. Y así lo hacemos todos los renglones que necesitemos para ver que hay algo, un patrón que se repite en todas estas cuentas. Si se fijan, en todas aparece el 5, en todas ellas aparece el 5 como factor. Todas son productos, todos productos, donde uno de los factores es 5. Solo uno es 5, el resto de los factores es 3. Y el resto de los factores es 3 y va cambiando la cantidad de factores 3. Fíjense, en el tiempo 0, el número de veces que está el factor 3 es 0. En el tiempo 1 hay un factor 3. En el tiempo 2, 2 factores 3. En el tiempo 3, 3 factores 3 y así sucesivamente. Entonces lo que vemos ahí que lo que se mantiene en todas las cuentas es que hay productos, ¿sí? Donde el 5 es uno de los factores y es un único factor 5 y el resto de los factores es el 3. Entonces cuando tenemos una multiplicación donde hay un factor que se repite es porque hay una potencia. ¿Cuál es la potencia? Una potencia con base 3. Lo que se repite es el 3. Y lo que va cambiando es la cantidad de veces que aparece ese factor, que esa cantidad de veces va al exponente. En el primero está 3 a la 0, porque 3 a la 0 ya sabemos que es 1, por eso podemos omitirlo. 5 por 3 a la 0, ponemos 5, pero en realidad está el 3 a la 0, está 0 veces la potencia en base 3. 5, 3 a la 1, porque el 3 está en el tiempo 1 está una vez, en el tiempo 2 el 3 está 2 veces, por el 5 por 3 elevado a la 2, en el tiempo 3, 5 por 3 elevado a la 3,
Y así vamos escribiendo todos los renglones que necesitamos para concluir que en definitiva para un tiempo genérico t, que es el último renglón, la imagen que va a aparecer, un producto donde uno de los factores es el 5, que ese fue el invariable entre todas las expresiones, y el otro factor es una potencia en base 3. 3 en base 3, ¿y cuál es el exponente? Y ahí comparamos, ¿qué fue lo único que fue cambiando de una expresión a la otra? El exponente. Para tiempo 0 el exponente 0, para tiempo 1 el exponente 1, para tiempo 2, así sucesivamente. Para el tiempo t, exponente del 3t. Esto se llama obtener la ley por inducción. Una vez que obtenemos la ley por inducción, vemos que la ley obtenida por inducción, la ley a través de una ecuación, no es ninguna de las funciones que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Es una función nueva, hasta ahora desconocida. ¿Qué es lo que caracteriza esta nueva función? Primero el esquema, ¿sí? Va a haber una potencia y no de cualquier manera. No es de las potencias que trabajamos en funciones potenciales y polinómicas. No, porque acá es la potencia, pero la base es un número constante. Y lo que varía es el exponente. Tómense el tiempo de frenar acá y comparen con las funciones potenciales que trabajamos hace 2 semanas y van a ver que la ley es una potencia, pero lo que varía no está en el exponente, sino que está en la base. Entonces, claramente es una función desconocida. ¿Qué caracteriza esta función desconocida? Así como en la función lineal con ordenada al origen 0, la característica era que el cociente entre las magnitudes era constante. En las funciones lineales el cociente incremental es constante. En las funciones homográficas, en las funciones recíprocas, el producto entre las magnitudes involucradas es constante. En las funciones exponenciales, lo que se mantiene constante, que son los valores que aparecen acá, ¿sí? No son ninguno de los anteriores, sino lo que se mantiene constante es el cociente, pero fíjense en lo que aparece acá, el cociente entre un valor de imagen y la imagen anterior, es decir, vamos a la primera y segunda columna. Nos concentramos acá para que vean de dónde salen aquellos valores. Nos concentramos en la primera y segunda columna, ¿sí? Al movernos en un intervalo, acá está armada la tabla para que se pueda visualizar lo que caracteriza esta función, ¿sí? Entonces, para intervalos de tiempo equidistantes que están a la misma separación, y en este caso es 1, fíjense, pasamos de 5 de población a 15, de 15 a 45, de 45 a 135. ¿Qué es lo que se mantiene constante? La población en un tiempo genérico dividido la población que había en el tiempo inmediato anterior. Es decir, 135 dividido 45 nos da 3. Vamos acá abajo. Si hacen este número, que es la población en el instante 12, y lo dividen por la población en el instante 11, también les va a dar 3. Vamos acá arriba. 15, que es la población en 1, dividido 5, que es la población inicial, también les va a dar 3. Es decir, si hacen el cociente entre dos valores de imágenes, en este caso de la población en dos instantes separados una unidad de tiempo, les va a dar en todos los casos, practíquenlo, esta tabla ya está armada, pero practíquenlo y van a ver que si hacen la población dividida la población en el instante anterior, en todos les va a dar 3. Y eso es lo que caracteriza a la función exponencial. El cociente entre los valores de imágenes consecutivos. El final menos el inicial. Valores de imágenes. Eso se llama, bueno, la característica es la velocidad con que va a crecer, la velocidad con que cambia la población respecto a la población anterior. Ese número es constante, en este caso 3, que por supuesto que este 3 que está acá
que aparece acá está vinculado con este 3 que está en la base de la potencia. Tiene una vinculación. Después vamos a ver de dónde viene eso. Entonces, vamos a trabajar a partir de este ejemplo puntual. Vamos a ver que si dijimos que la ley algebraica de esta función tiene una potencia, pero a diferencia de la anterior, de las funciones potenciales, donde aparece la variable independiente es en el exponente. Ahora vamos a trabajar entonces, salimos de un caso concreto, vamos a ver entonces de manera genérica donde englobamos a este tipo de funciones. Acá están entonces, las funciones potenciales están de repaso para marcar la diferencia con las que vamos a ver ahora. F es una función potencial, fíjense la ley. F de x es igual x a la n, con n perteneciente a los naturales. Es una potencia natural de la variable independiente. ¿Sí? La variable independiente está en la base de esa potencia. Y el exponente es un número natural. Entonces nos decimos, repasando esto de la escuela, pero no está de más repasarlo. Potencia, tenemos la base, el exponente y el resultado es el resultado de hacer la cuenta. ¿Qué representa este símbolo? Este es un símbolo que se lee a elevado a la b. ¿Qué representa este símbolo? Que multiplicamos a por sí misma b veces, o sea, a por a, por a, por a, por a, por a, tantas veces como indica este exponente. Eso lo arrancaron en la escuela secundaria porque tomaban el exponente natural. Ahora lo ampliamos y empezamos a tomar el exponente cualquier número real, ¿sí? Ahora en matemática lo tomamos el exponente cualquier número real. Entonces, para funciones potenciales teníamos la variable independiente en la base. La que vimos recién, la base va a estar fija. La base va a estar fija y lo que vamos a variar es el exponente. ¿Cómo lo vamos a indicar? Para distinguirla de las funciones que ya vimos. F de x igual a elevado a la x. A elevado a la x. A, b o el número que quieran. Pero la letra que usan para la base no tiene que ser la misma que usamos para la variable independiente. Entonces, ¿qué operación aplica f? A cada valor que ingresa lo envía al exponente de una potencia de base a. La pregunta es, esta nueva función con ley f de x a la x, ¿qué comportamientos tiene? ¿Cuál será su dominio? Esa es la ley, pero ¿cuál será su dominio? ¿Para qué valores de x tiene sentido aplicar esa ley? ¿Cuál será su conjunto imagen? ¿Cuál será su gráfica? ¿Dependerá o no de los valores de a o de x? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, desde ahora vamos a hablar de funciones exponenciales. La variable independiente está en el exponente de la potencia. F de x igual a la x. Vamos a discutir por qué nos dice que a tiene que ser positivo estricto, la base positiva estricta y distinta de 1, para que sea una función exponencial. Y el dominio bajo esas condiciones van a ser todos los reales. ¿Por qué tiene que ser distinto de 1? Es bastante evidente. Si A vale 1, si A valiera 1, sería f de x igual 1 a la x. Ustedes ya saben de las propiedades de potencia de números reales que 1 elevado a cualquier número les va a seguir dando 1. Por eso, en ese caso no sería una nueva función, sería la función constante en 1. Es una función lineal constante. Por eso es que excluimos la base igual a 1 del estudio de este tipo de funciones que se llaman exponenciales. Eso era bastante simple, pero lo que sigue, a mayor que 0, estrictamente mayor que 0, no es tan simple y nos vamos a detener un poquito porque hay que repasar las propiedades
de potencias de números reales y si las saben, bueno, paciencia porque por ahí no todas las personas que están cursando se acuerdan las propiedades. Entonces, si imaginen un número menor que 0, cualquier número. Cuando ustedes elevan, piensen en un número negativo, menor que 0, negativo. Pensemos en algo fácil. Menos 1, menos 2, menos 1 medio. Por ejemplo, menos 1. Si ustedes menos 1 lo elevan, lo van elevando a distintos exponentes. ¿Siempre tiene sentido hacer menos 1 elevado a tal valor? ¿Se puede hacer un número negativo elevado a cualquier número real? Piensen eso porque eso es la clave de por qué es esta restricción que está acá. De analizar qué ocurriría si la base fuera negativa, sale la conclusión que está en el renglón que apareció acá. La base debe ser positiva, pero por algo específico. Si ustedes hacen menos 1 a la 1, les da menos 1. Menos 1 a la 2, ¿cuánto nos da? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 a la 3, menos 1. Y así pueden ir probando. ¿Qué pasa si quieren hacer, es decir, menos 1 o cualquier número negativo a la potencia natural o 0? Está definida. Si la exponente es natural o 0. Menos 1 a la 0, ¿cuánto nos da? 1. Menos 1 a la 1, menos 1. Menos 1 a la 2, 1. Menos 1 a la 3, menos 1. Y así pueden seguir con todos los exponentes naturales o 0. ¿Qué pasa si incorporan los exponentes fraccionarios? Es decir, menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Qué sería menos 1 elevado a la 1 medio? Si se acuerdan de los exponentes fraccionarios, tienen que ver con aplicar raíces. Entonces, si es menos 1 elevado a la 1 medio, sería menos 1 a la 1 raíz cuadrada. Es decir, menos 1 a la 1 medio es raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 da un número real. Raíz cuadrada de menos 1. Si se acuerdan, no da un número real. Tampoco les aviso, no vamos a trabajar en Matemática 1 fuera de los números reales. Lo aclaro ahora porque ha salido en las consultas de los foros, ¿sí? En Matemática 1 trabajamos solamente en el campo de los reales. Por ahora lo que necesitamos saber es que la raíz de índice par, no, ahora ya lo habían visto en la escuela, las raíces de índices pares se pueden aplicar a valores positivos o 0. Entonces, si queremos hacer menos 1 a la 1 medio, sería raíz cuadrada de menos 1, no nos va a dar un número real. Entonces, no definiría una función real a variable real. Así lo mismo que hicimos con menos 1, lo podrían hacer con menos 1 medio, menos 2, menos 3, cualquier número negativo. No vamos a poder aplicar la potencia con exponentes fraccionarios. Por eso, esa es la justificación de por qué nos vamos a quedar con la base que sea estrictamente mayor a 0. Positiva estricta, distinta de 1. Distinta de 1 porque sería lineal constante. Excluimos el 0 porque 0 elevado a cualquier, tampoco va a ocurrir algo similar a lo que dijimos recién. Primero, 0 a la 0, recuerden que 0 a la 0 no está definido. ¿Sí? Es una indeterminación, un caso de indeterminación que lo vamos a ver más adelante. Y se hacen, vamos a repasar, si fuera 0 a la menos 2. ¿Qué sería elevar un número a la menos 2? 0 a la menos 2. ¿Por qué no está definido? Porque 0 a la menos 2 sería 1 dividido 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 1 dividido 0 tampoco está definido. Por eso es que excluimos el 0 y los valores negativos. Nos quedamos únicamente con bases mayores que 0 estrictas. Y sacamos el 1 porque no sería un caso nuevo. Entonces, hecha esta aclaración, funciones
exponenciales, f de x a la x con a mayor a 0 distinta de 1, continuamos. Si tenemos a mayor a 0 distinto de 1, se abren dos intervalos, ¿sí? A mayor a 0 distinto de 1. Y acá es importante que repasen bastante todas las propiedades que trabajaron en la escuela secundaria y en el curso de ingreso. Porque de esas propiedades es que salen todas o casi todas las conclusiones que analizamos a continuación. Por ejemplo, cualquier número, si la base es positiva, cualquiera sea, de mayor a 0, cualquiera sea el valor de la base, cuando lo elevan a cualquier número real, siempre les va a dar de resultado positivo. Por ejemplo, 2. 2 lo elevan 2, si 2 a la 2, 2 a la 3, que son los primeros casos que dan, es 2 por 2 por 2 por 2, todas las veces que indique el exponente. Ahí ya es obvio que va a dar positivo. ¿Qué pasa si fuera raíz cuadrada? 2 a la 1 medio es raíz cuadrada de 2 positiva. Raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada la definimos como los valores positivos, ¿sí? Entonces, 2 a la 1 medio, que sería raíz cuadrada de 2, positiva. 2 a la 1 cuarto, raíz cuarta de 2, positiva. Si decimos 2 a la menos 5, el exponente negativo, ¿qué nos implicaba? El exponente negativo era que invertíamos la base, hacíamos el recíproco de la base. Entonces 2 a la menos 5 es 1 medio a la 5 o 1 sobre 2 a la 5. Le sigue dando positivo. Lo mismo que hicieran 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 a la 3. También positivo. Quiere decir, y si hacen el mismo trabajo con cualquier otro número positivo de base, van a obtener siempre resultados positivos. Es decir, si la base es positiva, el exponente toma cualquier valor, el resultado siempre es positivo. Entonces, fíjense, con esto ya podemos ir reflexionando en qué parte del plano coordenado va a estar la gráfica de las funciones exponenciales, de la forma E con ley f de x igual a la x. Si el resultado va a ser siempre positivo, las imágenes siempre positivas, van a estar en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. O también en el semieje y positivo, es decir, van a estar toda la gráfica arriba, como a a la x es mayor estricto que 0, toda la gráfica de la función exponencial con forma f de x igual a la x va a estar toda la gráfica arriba del eje de las abscisas. Eso es importante, todo eso fíjense que hasta ahora no es nada nuevo, hasta ahí con todos los conocimientos de la escuela lo pueden analizar. Y no solamente eso, vamos a analizar más todavía con esos conocimientos. Cuando decimos que A sea mayor a 0 y distinto de 1, se abren dos posibles intervalos para A mayor a 0 menor a 1 o A mayor a 1. Son dos posibilidades. Englobamos a valores de base entre 0 y 1, mayor estricto que 0, menor estricto que 1, o A mayor estricto que 1. Teniendo un buen dominio algebraico, podemos decir que si A está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un quinto, 2 tercios, 5 octavos, 3 onceavos, todos los valores de A infinitos entre 0 y 1, a medida que aumentan los exponentes, es decir, cuando la base está entre 0 y 1, cuanto más grande es el exponente, pasamos de x1 a un x2 mayor, el resultado disminuye. Lo cual es bastante obvio porque ¿qué sería hacer la potencia de un número entre 0 y 1? Multiplicar ese número por sí mismo tantas veces como diga el exponente. Si tenemos un medio a la 1, un medio. Un medio a la 5 es un medio por un medio por un medio por un medio por un medio. Están siempre multiplicando por valores menores a 1. Cuanto más veces multipliquen por un valor menor a 1,
más chico es el resultado. Eso es lo que dice acá, es una propiedad de los números reales. Para las bases menores a 1, entre positivas menores a 1, nos va a quedar que la función es estrictamente decreciente. Por lo que analizamos de las operaciones de números reales. Cualquier par x1 menor que x2, el resultado de hacer a a la x1 siempre les va a dar mayor que a la x2 si a está entre 0 y 1. De ahí que sale que la función es estrictamente decreciente. Caso contrario, si la base es mayor a 1. Si la base es mayor a 1, imagínense 3, cualquier base mayor a 1, hacer a la x con la base 3 sería 3 a la 1, 3. 3 a la 2, 3 por 3. Y así van agregando factores, todos iguales a 3. Pero como son todos factores mayores a 1, el resultado les va a dar cada vez más grande. Es decir, que a medida que aumentan las x desde x1 a x2, el resultado de la potencia va a aumentar de a a la x1 a la x2. Mayores exponentes, mayores resultados de potencia. De ahí que cuando la base es mayor a 1, la función va a ser estrictamente creciente. Eso también, fíjense que hasta ahora todo esto lo analizamos con los conocimientos de la escuela secundaria. Ahora, ¿qué vamos a agregar nuevo para Matemática 1? Las gráficas y otros conceptos que ya estuvimos viendo con otras funciones. Si juntamos esos análisis que vimos recién, para el caso de una función exponencial con base un medio a la x, ¿sí? Un medio a la x, nos va a quedar una función, recordemos, estrictamente decreciente y con lo que vimos antes, en el cuadrante 1 y 2, todo por encima, más arriba que el eje x. Pero si la base es menor a 1, que sería un medio entre 0 y 1, nos queda una función estrictamente decreciente. Si la base es 1, no es exponencial, acá está la gráfica, si la gráfica nos va a quedar la función constante en 1. Si la base es mayor a 1, como el caso de 2 a la x, nos va a quedar una función por arriba, la gráfica nos queda arriba del eje x, estrictamente creciente. Hay más cosas que se pueden saber con las herramientas de la secundaria. Cualquiera sea el valor de a mayor a 0, cualquiera sea el valor de a, hay un punto de paso de todas las funciones exponenciales con forma f de x igual a la x. ¿Cuál es ese punto de paso? La imagen de 0, f en 0, que sería igual a la 0. Cualquiera sea el valor de a positivo, cuando hacen a la 0 les da 1. ¿Qué quiere decir? Que la ordenada al origen de todas las funciones cuya ley sea f de x igual a la x, la ordenada al origen es 1. El punto de intersección de la gráfica con el eje Y es el punto 0, 1. Por eso está remarcado en los tres casos. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eso es independientemente del valor que tome la base. Entonces, vamos al primer caso. Base entre 0 y 1. Estrictamente decreciente. ¿Cuánto decrece? ¿Hasta qué valor decrece? Y dijimos que siempre decrece, pero siempre va a ser positiva. Por eso, lo que se agregó acá abajo, siempre decrece, pero siempre va a dar positiva. Se acerca cada vez más y más y más al eje X. Por eso decimos que el eje X es la asíntota horizontal de la gráfica de la exponencial. ¿Sí? Porque siempre da valores positivos, pero cada vez menores. Es estrictamente decreciente sin cruzar el eje X. Se acerca y no lo toca. Para valores cada vez más grandes, si crece sin tope la X, cada vez más grande, o sea que como que nos vamos moviendo bien a la derecha, bien cada vez más a la derecha,
cada vez se acerca más y tiene un comportamiento asintótico en la gráfica de la exponencial, ¿sí? Entonces, conjunto imagen, como tiene un comportamiento asintótico, se acerca sin tocarlo, no toca el 0, ¿sí? Y después son todos valores positivos, por eso el conjunto imagen es conjuntos reales estrictamente positivos. Estrictamente decreciente la función, signo definido positivo, por lo que habíamos analizado antes, y el asíntota horizontal el eje X. ¿Qué pasa, por el contrario, cuando estamos hablando de la función exponencial con base mayor a 1? Como en el ejemplo que acá que nos dice la ley f de x 2 a la x. Ya habíamos analizado función estrictamente creciente, siempre positiva, entonces el conjunto imagen va a tomar los valores reales positivos, estrictamente creciente, signo definido por supuesto positivo, y también va a tener la asíntota horizontal el eje X. ¿Por qué? Porque si hacemos 2, ¿qué sería asíntota horizontal el eje X? Asíntota horizontal el eje X. Fíjense, si con las X me muevo hacia la izquierda, es decir, las X decrecen sin tope, voy cada vez más a la izquierda. Supongamos X menos 10. X toma el valor menos 10. ¿Cuál sería la imagen de menos 10 en esta función? 2 elevado a la menos 10. 2 elevado a la menos 10, ¿qué es? 1 sobre 2 a la 10. Si ustedes lo hacen en la calculadora van a ver que es un valor positivo muy pequeño. Pero si se siguen moviendo para valores de X que vayan decreciendo sin tope, pasan de menos 10, menos 20, menos 30, menos 100, menos 1000 y hacen la cuenta 2 elevado a ese valor cada vez más negativo, el resultado les va a dar cada vez siempre positivo, pero cada vez más cerca de 0. Siempre positivo, pero cada vez más cerca de 0. Por eso es que el eje X es la asíntota horizontal de esta función exponencial con ley f de x igual a 2 a la x. ¿Cuál es la diferencia entre una y otro caso? Si la base está entre 0 y 1 es estrictamente decreciente y el comportamiento asintótico se ve para los x muy grandes, cuando crecen sin tope. En cambio, cuando la base es mayor a 1 es estrictamente creciente y el comportamiento asintótico se ve para valores cuando la x decrece sin tope. Estamos bien a la izquierda del gráfico en un caso y en el otro bien a la derecha el comportamiento asintótico. Estos comportamientos van a ser análogos si en vez de 1/2 a la x fuera 1/3 a la x, 2/5, bueno, cualquier valor entre 0 y 1. Y todos aquellos que sean cualquier valor mayor a 1 va a tener un comportamiento similar al de 2 a la x. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos para poder visualizar estas propiedades. Nos dicen, las siguientes leyes de funciones: indicar dominio, graficar, dar conjunto imagen e indicar características sobresalientes. ¿Por qué características sobresalientes? Las gráficas, acuérdense que las podíamos hacer o por traslaciones de funciones prototipos o a partir de elementos sobresalientes. En la función exponencial, como ya remarcamos acá, un elemento sobresaliente es el punto de la intersección de la curva con el eje Y, que es el punto 0, 1. Ese es un punto de paso. Lo otro, el eje X es la asíntota, ¿sí? Y después vemos la base. Si la base está entre 0 y 1 es estrictamente decreciente, mayor a 1 es estrictamente creciente. Eso sería tenerlo bien claro antes de arrancar. Entonces vemos, acá tenemos f de x igual 3 a la x. Automáticamente decimos es función exponencial porque la variable independiente está en el exponente. Es función exponencial, base 3. 3 es mayor a 1, entonces ya sabemos que es estrictamente creciente. Función exponencial, estrictamente creciente. Dominio, todos los reales, no hay restricciones algebraicas, lo que vimos antes. Ya con haber dicho que la base es mayor a 0, no hay restricciones algebraicas.
Entonces, mayor a 1 nos va a quedar una función, la base mayor a 1 estrictamente creciente, quiere decir que a medida que aumenta el exponente, cada vez las imágenes son cada vez más grandes. Y a medida que los exponentes decrecen sin tope, las imágenes van a ser cada vez más chicas, siempre positivas, cercanas a 0. Entonces, tomamos 3 valores. ¿Es suficiente estos 3 valores para hacer la gráfica? Depende si se acuerdan la forma de la curva que vimos antes. Tomamos 3 valores porque si ya sabemos que pasa, acuérdense, por 0, 1, que está acá escrito, la ordenada del origen es 1. Y tomamos 2 valores, uno que esté antes del 0 y otro que esté después del 0, con 2 puntos, si nos acordamos todo lo que discutimos recién, que la base al ser mayor a 1 es estrictamente creciente, que la curva la podemos graficar sin levantar el lápiz de la hoja y que la podemos graficar de manera suave, es decir, que la tendencia se mantiene estrictamente creciente. Todo eso lo juntamos con lo que analizamos. Asíntota horizontal, el eje de las abscisas. Imágenes reales positivos estrictos. Y estrictamente creciente la función. No tiene máximo la función porque sigue para las imágenes más grandes, cada vez más grandes las imágenes. Y no tiene mínimo. Ahora lo vamos a discutir lo de máximo y mínimo. Nos queda una función como la que está acá, la gráfica. Pasa por 0, 1, ¿sí? Pasa por 1, 3. ¿Por qué pasa por 1, 3? Porque si hacemos 3 f en 1, que sería 3 a la 1, cualquier número elevado a la 1 nos da como resultado el mismo número. Por eso si es 3 a la x la ley, f de x igual 3 a la x, para 1, 3. Entonces marcamos el punto 1, 3, si es que lo incluyeron en la tabla. Acá estaba el 2, 9, marcamos 2, 9, para 2 la imagen 9. Y siempre es conveniente marcar algún punto que esté, siempre conviene marcar un punto antes y un punto después de intersección con el eje Y. Obviamente recordando que es estrictamente creciente. Por ejemplo, acá tomamos x igual a menos 1, 3 elevado a la menos 1 nos da un tercio. Entonces, para menos 1, un tercio. ¿Qué sería para x igual a menos 2? 3 elevado a la menos 2. 3 elevado a la menos 2 es 1 sobre 3 al cuadrado, o sea, un noveno. Que sería acá. Y así, cuando hacemos la gráfica, que esta está hecha en GeoGebra, nos devuelve esta curva. Esta sería la gráfica de la función f. El eje x es asíntota de la gráfica. Quiere decir que nunca toca a la gráfica. La gráfica nunca toca al eje x. ¿Dónde se comporta como asíntota? Y para x cada vez más pequeños. Cuando decimos que decrecen sin tope, decimos que x tiende a, se acerca a, y menos infinito. ¿Por qué? Porque recuerden el sistema de coordenadas, el sistema cartesiano. La flechita que está acá en la punta del eje x nos dice que crece para la derecha. Ubicamos el origen y para la izquierda están los negativos. Y si me voy cada vez más a la izquierda, se dice que x tiende a menos infinito. Entonces, a medida que la x tiende a menos infinito, el resultado de las imágenes cada vez se hacen más chiquititos, pero siempre positivos. ¿Por qué decimos que no tiene máximo? Es bastante obvio, porque para cuando hablamos de máximo y mínimo de una función. Habíamos dicho que nos fijamos en el conjunto imagen. Miramos el conjunto imagen. Máximo y mínimo de una función son valores del conjunto imagen. Entonces, el menor, vamos para el más fácil, ¿tiene un mayor valor el conjunto imagen? No, porque crece sin tope, más infinito. Entonces máximo no tiene. ¿Tiene valor mínimo el conjunto imagen? Tampoco, porque el 0 no lo toca, o sea, no alcanza. El 0 no es un elemento del conjunto imagen, no hay imagen igual a 0. No podemos decir que alcanza el valor 0.
Por eso no decimos que hay mínimo, no hay mínimo. No hay un mínimo valor de imagen, porque cuando hablamos del paréntesis, cuando ponemos paréntesis 0, quiere decir que se acerca al 0 y no lo toca. Por eso no tiene mínimo esta función. Valores máximos y mínimos son valores de la imagen. Entonces, vamos a este otro. G de x igual 3x menos 1. Repasemos las transformaciones de operaciones gráficas. Estamos restando a la imagen, a 3x, le restamos 1. Recordamos que si le restamos 1 a las imágenes, la gráfica se obtenía por traslación vertical descendente una unidad. Entonces, ¿es exponencial? Sí es exponencial, es una traslación de una exponencial. Con base 3, todas las reflexiones y todos los análisis que hicimos antes los ponemos acá. Función exponencial, dominios reales, graficamos por traslación vertical, bajamos la gráfica una unidad. Cuando bajamos la gráfica, todos los puntos bajan. Si antes pasábamos por 0, 1, ahora va a pasar por 0, 0. Si antes la asíntota era el eje X, que el eje X, ¿qué ecuación dijimos que tiene el eje X? El eje X tiene ecuación y igual a 0. La asíntota también baja una unidad. ¿Dónde nos va a quedar la asíntota? Asíntota horizontal de ecuación igual menos 1. Obviamente cambia el conjunto imagen, porque antes, para la actividad anterior, el conjunto imagen eran reales, positivos, estrictos, pero si toda la gráfica baja, y habíamos dicho que la imagen la obteníamos por proyección de la gráfica sobre el eje vertical, cuando proyectamos o aplastamos la gráfica nueva, G, la que está en roja, la aplastamos sobre el eje de las ordenadas, el conjunto imagen nos queda desde menos 1, sin incluir menos 1, hasta más infinito. Obviamente sigue siendo estrictamente creciente porque es solamente una traslación. Seguimos sin tener ni máximo ni mínimo. ¿Qué pasa con esta función? H de x, de ley, h de x igual 1/2 elevado a la x. Es exponencial porque es un número entre 0 y 1 elevado a la x. La x, la variable independiente, está en el exponente. Es exponencial. Base 1/2 menor a 1, ¿qué vamos a decir? Que si bien el dominio sigue siendo todos los reales, por lo que analizamos al principio de la clase, la función va a ser estrictamente decreciente. La función es estrictamente decreciente porque a medida que aumentamos el valor de la x del exponente, las imágenes cada vez nos van a dar más chicas. Entonces, para graficarla, siempre tomamos, por supuesto, el punto de paso 0, 1. Punto de paso 0, 1. ¿Por qué? 1/2 a la 0, como propiedad de todos los números reales, elevado a la 0 nos da 1. Y después tomamos un valor antes del 0, de la x, y uno después. Hallamos sus imágenes, menos 1 para la x, 1/2 a la menos 1, 2. X igual a 1, 1/2 a la 1, 1/2. Recordar que acá se cumple todo lo que vimos al principio. Los valores van a ser positivos, todas las imágenes positivas. Entonces el conjunto imagen, reales positivos, función estrictamente decreciente, asíntota horizontal, lo que ya habíamos analizado, eje X, de ecuación igual a 0. Obviamente esta tampoco presenta simetrías, no es par, no impar. Y la gráfica, estrictamente decreciente. El comportamiento asintótico lo vemos a la derecha del gráfico, ¿sí? Bien a la derecha, es decir, cuanto más grandes sean las x, más grandes los exponentes, el resultado de las imágenes van a ser siempre positivos, siempre positivos, pero cada vez más cerca de 0. Nuevamente, por análisis análogo al anterior, no presenta ni máximos ni mínimos. Por ejemplo, esta otra, para hacer otra un poco diferente. Tenemos k de x de ecuación 1/2
elevado a la x más 1. Traten de recordar qué transformaciones gráficas teníamos que operar cuando sumábamos o restábamos a la variable independiente. Cuando sumábamos o restábamos a la variable independiente, obteníamos una función cuya gráfica se podía generar de la gráfica anterior por traslación horizontal. La anterior, la que está acá, ¿sí? Que es la gráfica h, la función h tiene ley hx un medio a la x. Cuando le sumamos la función k con ley k de x un medio d elevado a la x más 1, le estamos sumando 1 a la x. Se generaba una traslación horizontal hacia la izquierda. No hay deformación de la gráfica. Sigue siendo exponencial porque la variable independiente está en el exponente. La base es menor a 1, por lo tanto va a ser una función estrictamente decreciente. El dominio, por todo lo que vimos, dominio va a ser todos los reales. Entonces, graficamos teniendo en cuenta todo lo que vimos para transformaciones gráficas, en todas las funciones, las mismas operaciones gráficas y con lo que vimos de función exponencial, la imagen va a seguir siendo reales positivos porque es una traslación horizontal. No se modifica la imagen, no se modifica la asíntota horizontal, tampoco va a tener máximos ni mínimos. Y acá tenemos la gráfica, H era la anterior, la que está en azul, y K es la nueva. Si antes pasaba por 0, 1, ahora ¿por dónde va a pasar? Por menos 1, 1. Si antes pasaba por 1, 1 medio, ahora ¿por dónde va a pasar? 0, 1 medio. Si antes pasaba por menos 1, 2, ahora ¿por dónde va a pasar? Menos 2, menos 2. Y así podríamos seguir generando nuevas transformaciones gráficas, alargamientos, compresión, estiramiento vertical, estiramiento horizontal, reflexión respecto al eje X, reflexión respecto al eje Y. Eso lo vamos a trabajar directamente con las actividades obligatorias, ¿sí? Y en la clase de tarea de aula de la semana que viene. Antes que me olvide, las comisiones 1, 2, 3 y 4 ya está publicado en el aula virtual y en el transparente virtual, pero por las dudas, si no lo leen, les digo, las comisiones 1, 2, 3 y 4 vamos a tener clases virtuales de teoría el lunes a las 8 de la mañana. La forma de unirse se les envió a esas 4 comisiones una dirección. Si no les llegó, bueno, no habrán estado las direcciones hasta el lunes pasado, ya fueron enviadas todas las invitaciones. Entonces, el lunes a las 8, comisiones 1, 2, 3 y 4, vamos a hablar la teoría de funciones trigonométricas, ¿sí? Que también estuvieron preguntando por el apéndice C, que lo habían preguntado en las clases, en las consultas, en las clases en consulta, en los foros. Bueno, eso lo va a trabajar el lunes y la semana que viene. Pero ahora volviendo con funciones exponenciales. Entonces, la función exponencial, ¿qué otra operación vamos a analizar ahora? Si se fijan, todos los casos que vimos son estrictamente monótonas. ¿Qué quiere decir? Sean estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes en su dominio. Por lo tanto, si son estrictamente monótonas en su dominio, son inyectivas. Son inyectivas. Y por ser inyectivas, como el codominio lo elegimos arbitrariamente, si elegimos coincidir el codominio al conjunto imagen, será subyectiva. Y al ser inyectiva y subyectiva es biyectiva. Y al ser biyectiva admiten inversas. Entonces, todas las funciones exponenciales, por eso está de modo genérico,
f de x igual a la x con a positivo, con a distinto de 1 y dominio los reales, todas admitirán inversa. ¿Por qué? Porque son estrictamente monótonas, independientemente que a sea mayor a 1 o a esté entre 0 y 1, son estrictamente monótonas. ¿Por qué decimos que es biyectiva en este cuadrito? Porque acá estamos definiendo la función f con la ley igual a la x que va de reales a reales positivos. Entonces acá, acuérdense que va el dominio reales y el codominio reales positivos. Como ya estamos poniendo codominio reales positivos que coincide con el conjunto imagen, es una forma súper resumida de decir que el codominio es igual al conjunto imagen y que es suryectiva. Por ser estrictamente monótona, es inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Al ser biyectiva, existe imagen. Perdón, al ser biyectiva existe inversa. ¿Y cómo es la ley de la función inversa? Ahora vamos a ver, pero entonces, existe función inversa, la vamos a llamar g. ¿Cómo definir? ¿Qué tenemos que definir para dar la inversa? Dominio, ley y codominio. Recordando que la función inversa, justamente como lo que hace es invertir la ley de correspondencia de la original, se invierten el dominio y el codominio. La función inversa de la exponencial va a ir de reales positivos a reales. Y a cada i le va a asignar una x. Por eso, la inversa de la exponencial, si la exponencial es f, que va de reales a reales positivos, con ley f de x igual a la x, la inversa de la exponencial va a ir de reales positivos a reales. ¿Con qué ley? Y a cada y le va a asignar una x. Si, solo si, esa y es la imagen de x a través de f. Pero ¿cómo era la imagen de x a través de f? A a la x. A a la x igual a y. ¿Cómo hacemos para despejar de acá la x? Lo que necesitamos es despejar, explicitar, separar la x. ¿Cómo hacemos para separar la x de esta expresión? A a la x igual a y. Con las operaciones vistas hasta este momento en funciones no podemos. Es decir, para despejar la x de a la x igual a y, no nos alcanzan ni las funciones lineales, ni las polinómicas, ni las raíces, ni las homográficas, ni las exponenciales. No podemos despejar de esa expresión la x con las funciones conocidas. Por lo tanto, hay que definir una nueva función. Esta nueva función se llama función logaritmo. Como cada vez que se introduce un nuevo concepto, en nuestro caso de matemática, le vamos a dar un nombre, un símbolo y un significado. Entonces, la función logaritmo, g, la vamos a llamar, es la nueva función. Logaritmo en base a, la vamos a llamar. Función logaritmo en base a. ¿Cuál es el símbolo de esa nueva función? LOG, log del logaritmo, subíndice a. Se lee el logaritmo en base a. ¿Qué restricciones vamos a tener en esta función logaritmo en base a? Que a sea positiva. ¿Por positiva y distinta de 1? ¿Por qué a el logaritmo en base a? ¿Por qué a positiva y distinta de 1? Porque no viene de la nada esta función logaritmo, viene de esta función exponencial. Todo lo que analizamos al principio de este video para la exponencial que dijimos. En la exponencial, la base tiene que ser estrictamente positiva y distinta de 1. Ese mismo análisis se aplica para la función logaritmo, porque la función logaritmo, como inversa de la exponencial, tenemos que tener en cuenta las mismas restricciones. Base estrictamente positiva distinta de 1. ¿Cuál será el dominio de la función logaritmo? Lo que antes era el conjunto imagen de la exponencial. Reales positivos. ¿Cuál será el conjunto imagen del logaritmo en base a? Lo que antes era el dominio de la exponencial. Reales. ¿Cuál es la ley? Y esta doble implicancia la vieron en la escuela.
Lo que pasa es que lo vieron como ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Lo vieron con el nombre de ecuaciones logarítmicas y en algo posiblemente llegaron a trabajar funciones logarítmicas, pero con que tengan dominio de lo que son las expresiones logarítmicas, ecuaciones logarítmicas, todas las propiedades del logaritmo que vieron en la escuela secundaria y repasaron en el curso de ingreso, con eso está bien. Lo necesitan sí o sí. Es necesario que sepan todas las propiedades del logaritmo para que les resulte más entendible y no se tengan que acordar de memoria porque no es lo que buscamos, todas las propiedades que fuimos discutiendo recién. Entonces, el logaritmo en base a de i, este símbolo se lee, logaritmo en base a de i es igual a x, si y solo si a elevado a la x me devuelve i, a elevado a la x me devuelve i. ¿Está? Entonces, el símbolo nuevo, log en base a de i, es igual a x. El logaritmo en base a de un número i me da x si y solo si cuando hago a elevado a ese resultado x, vuelvo a la i. Entonces, con esas dominio, imagen y ley ya queda definida la función logaritmo. Y recuperando lo que trabajamos, que una función y su inversa presentan gráficas simétricas respecto a la recta igual a x, en esta gráfica están superpuestas la función a la x y logaritmos en base a de x. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Bueno, a esta altura ya no tiene que haber duda. La exponencial dijimos que tiene asíntota horizontal el eje x. Entonces, a la x no tienen que tener duda que es esta que está acá punteada. Esta punteadita es la exponencial. Y como es estrictamente decreciente, acá hay muchos datos que lo pueden deducir ustedes. Entonces, la punteadita es a la x. Como es estrictamente decreciente, la base con seguridad está entre 0 y 1. ¿Sí? La otra que aparece es la nueva, la línea llena. Logaritmo en base a de x es la gráfica de la nueva función. Logaritmo en base a de x. ¿Qué es lo que observan? Bueno, si la original, la exponencial, ya habíamos discutido que estaba por arriba del eje x y la asíntota horizontal es el eje x, la inversa va a estar a la derecha del eje y la asíntota vertical va a ser el eje y. Y si la original era estrictamente decreciente, la inversa también. Los dominios y los codominios ya los discutimos. Entonces, esta función logarítmica con base entre 0 y 1, estrictamente decreciente, asíntota el eje y. Si antes la función exponencial pasaba por 0, 1, ahora la función logarítmica va a pasar por 1, 0. ¿Sí? No va a tener signo definido. ¿Por qué no va a tener signo definido? Porque si estamos que la gráfica está en el cuadrante 1 y 4, las imágenes toman tanto valores positivos como negativos. No tiene signo definido en su dominio. Lo que sí podemos decir, lo que está acá aclarado. Para valores de x, la función logarítmica entre 0 y 1, el logaritmo toma valores positivos cuando la base está entre 0 y 1 y negativos cuando las x son mayores que 1. Dos puntos claves entonces, logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué es 0? Sin importar el valor de a. Porque a elevado a la 0 me da 1. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando esta definición. ¿Sí? Logaritmo en base a de 1 me da 0. ¿Por qué? Porque a la 0 me da 1. Logaritmo en base a de a me da 1, porque cualquier número elevado a la 1 me devuelve el mismo número. Todo ese análisis lo pueden hacer con las propiedades de números reales. Bueno, obviamente a la 1 no, la que nos habíamos dicho de la
Si decíamos que la base era 1, era la función constante, no admite inversa, ya lo habíamos analizado cuando vimos lineal. Y cuando tenemos la exponencial con base mayor a 1, aunque no nos digan, tiene que estar en claro que es la de línea de puntos. ¿Por qué? Porque la exponencial tiene asíntota horizontal el eje X. Entonces, la exponencial estaba por arriba de todo el mismo análisis que antes. La exponencial con base mayor a 1 está por arriba del eje X, estrictamente creciente. Su inversa, y pasa por 0,1, su inversa va a ser estrictamente creciente, va a estar a la derecha del eje Y, va a tener asíntota vertical el eje Y, va a pasar por 1, 0. Los dominios y conjunto de imágenes ya lo habíamos discutido. Estrictamente creciente. En su dominio no tiene signo definido porque toma valores negativos de imagen. Para las x entre 0 y 1 las imágenes del logaritmo son negativas. Para las x mayores que 1 la imagen del logaritmo son positivas. Entonces no tiene signo definido. Y las dos ecuaciones de abajo se cumplen para cualquier valor de a positivo. Considerando estas simetrías respecto a la recta igual a x, podemos, más todas las operaciones de transformaciones gráficas, podemos realizar las gráficas de las inversas que hicimos antes. Entonces, recordando que vamos a tener en las exponenciales asíntota horizontal y en las logarítmicas asíntota vertical. Entonces, vamos a ver dos ejemplos que son muy especiales de los logaritmos. Dos casos particularísimos, que es cuando la base sea 10 o cuando la base sea el número neperiano, el número irracional e. Cuando la base es el número 10, la función exponencial nos queda f de x igual 10 a la x. La inversa nos va a quedar g de x igual logaritmo en base 10 de x. Acá no aparece el 10 escrito en la base como subíndice, porque es una convención. Cuando no aparece, estamos hablando de logaritmo decimal. Si ponemos log de x, ya deben saber que es el logaritmo decimal. La base es 10. Si tomamos como base el número natural, el número irracional e, que es el neperiano, la ley de la exponencial nos queda f de x igual a la x. La inversa g de x logaritmo es como esta letra es una L de logaritmo, n de natural. Ln se lee logaritmo natural o logaritmo neperiano de x. ¿Qué hay que saber? Que la base es el número e. Entonces, de ahora en adelante, si nos aparece log x, la base hay que saber que es 10. Y si nos aparece ln x, la base es el número neperiano. ¿Qué hay que saber del número neperiano? Saber que es un número irracional, obviamente, que está entre 2 y 3. ¿Por qué saber que está entre 2 y 3? Por la gráfica. Si es un número que está entre 2 y 3, es mayor a 1. Entonces, la gráfica del logaritmo natural es estrictamente creciente, que es la que está acá. La gráfica del logaritmo natural, función estrictamente creciente. Por supuesto que la gráfica del logaritmo decimal también es estrictamente creciente porque en base 10, el 10 es mayor a 1. Puntos de paso, ambas pasan por 1, 0. Se cruzan en 1, 0, ambas son estrictamente crecientes, ambas tienen eje vertical, el eje Y, asíntota vertical, el eje Y. ¿Qué ecuación tiene el eje Y? X igual a 0. Logaritmo decimal pasa por 10, 1. Logaritmo natural por E1. ¿Sí? ¿Qué relación hay y por qué usamos generalmente estos dos logaritmos, natural y decimal? Los procesos que ustedes van a ver en las carreras, procesos químicos, biológicos, físico-químicos, en general, la mayoría de las
de los comportamientos que vean en física, química, biología, química biológica, físico-química o biofísica, van a ver que responden a funciones exponenciales o logarítmicas con base 10 o e. Por eso hacemos hincapié en estas dos bases, tanto para exponenciales como para logarítmicas, base 10 y base e. De hecho, logaritmo natural se llama porque en la mayoría de los fenómenos naturales de la naturaleza se observan que responden, que se pueden estudiar con potencias o logaritmos en base e. ¿Sí? Entonces, acá algunas fórmulas para trabajar los logaritmos, a modo de repaso, las fórmulas que se llaman de cambio de base. Logaritmo, más que nada porque les va a servir en sus carreras. Logaritmo en base a de x lo podemos escribir o lo podemos calcular como logaritmo en base b de x dividido logaritmo en base b de a. Son fórmulas que son propiedades en realidad que les pueden servir para facilitar algunos cálculos. Logaritmo decimal, acuérdense que si no ponemos el numerito es porque es decimal. Logaritmo decimal de x, aplicando la fórmula anterior, ¿cómo lo podemos calcular? Logaritmo natural de x dividido logaritmo natural de 10. No se tienen que saber esta fórmula porque la que vale es la de arriba. La que vale es la de arriba, aplicada a este ejemplo sería la que está acá. Lo mismo al revés. La que es importante es la primera, ¿sí? La primera es la que tienen que saber, las otras son ejemplos. Entonces, con todo esto vamos a ver cómo sería la inversa de una función logarítmica. Fíjense, son estrictamente crecientes si la base es mayor a 1, ¿no? Estrictamente monótonas las funciones logarítmicas. Por lo tanto, son inyectivas. El conjunto imagen son todos los reales. Por lo tanto, son subyectivas. ¿Qué quiere decir? Que las funciones logarítmicas son biyectivas y admiten inversa. Si son biyectivas y admiten inversa, nos preguntamos, ¿cuál será la inversa de la función logarítmica? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la inversa de la función logarítmica? La función logarítmica g va, cualquiera sea, acá está la ley, g de x, logaritmo en base a de x, con a positivo distinto de 1. Y dominios reales positivos. Dominios reales positivos, codominios reales. Es biyectiva, admite inversa. ¿Cuál será la inversa de la función logaritmo? La inversa de la función logaritmo, para hallar la inversa por definición, tenemos que acordarnos de la definición logaritmo. Acá está de ayuda la definición del logaritmo natural. Logaritmo natural de x es igual a y si y solo si la base, que en este caso es e elevado a la y, me devuelve x. Entonces, de ver esta ecuación, ¿cuál es la inversa de la función logaritmo? Justamente la inversa de la función logaritmo es la exponencial. Cuando vimos funciones inversas dijimos, si f es inversa de g, g es inversa de f. Entonces, ¿qué analizamos antes? Que la inversa de la exponencial es la logarítmica, es la función logaritmo. Entonces, la inversa de la logaritmo, ¿quién es? La exponencial. Entonces, ¿es una nueva función? No, porque ya la estudiamos recién. La inversa de los logaritmos son funciones exponenciales. Lo que sí es importante remarcar lo que está acá abajo, que es componer dos funciones inversas. Cuando componemos una función y su inversa, vamos a recordar, componer es acoplar una función a continuación de la otra. Cuando aplicamos una función a la variable independiente y a continuación la inversa, volvemos a la variable independiente. Por ejemplo acá, a la x primero le aplicamos la exponencial, e a la x, y después el logaritmo natural. Logaritmo natural de e a la x, como son inversas logaritmo natural y exponencial en base e, el logaritmo natural deshace lo que hace la exponencial en base e. ¿Qué nos queda?
x. De acá salen las propiedades, fíjense. Logaritmo natural de a la x, x. Si fuera logaritmo decimal de 10 a la x va a ser x. Logaritmo en base 5 de 5 a la x me va a dar x. Ahora si hacemos al revés, volvemos a la identidad, acuérdense. Una función compuesta con la inversa les da la identidad. Acá tomamos la x y le aplicamos el logaritmo natural. Y al resultado del logaritmo natural le aplicamos la exponencial. Es decir, que estamos aplicando la exponencial en base e al logaritmo natural, que es en base e. ¿Qué me devuelve? La x. Volvemos al valor de partida. ¿Cuál es la diferencia? Porque la ley llegamos a la misma, la identidad. ¿Cuál es la diferencia si aplicamos primero exponencial y después logaritmo o primero logaritmo y después exponencial? Y acá tiene que ver cuando discutimos bastante en profundidad las restricciones algebraicas de la composición. Había restricciones internas y externas. Las externas, si vemos las leyes, no hay ninguna. Si vemos el dominio de la ley, no hay ninguna, porque la x no tiene ninguna restricción algebraica. Entonces nos fijamos cuál es la primera función que aplicamos. En el primer renglón aplicamos primero la exponencial. La exponencial no tenía ningún tipo de restricción, por eso esta composición es válida para todos los x pertenecientes a los reales. Pero la que está en el segundo renglón, primero a la x le aplicamos el logaritmo natural. Y el logaritmo natural sí tenía restricciones algebraicas. Entonces el logaritmo se definía para los x estrictamente positivos. ¿Qué quiere decir? Siempre que componemos una función y su inversa, volvemos al valor de partida. Pero cuando volvemos al valor de partida, hay que ver desde dónde partimos. En un caso partimos desde los reales y en el otro desde los reales positivos. Entonces, ojo con eso. Volvemos al valor de partida, volvemos a la identidad, pero con distintos dominios. Hecho esta aclaración, vamos a buscar las funciones inversas de los ejemplos que trabajamos. Habíamos empezado con la exponencial de ley f de x igual 3 a la x. Bueno, acá está resumido, solamente nos quedamos con la ley, o sea, definimos la función, ¿sí? Dominio, reales, ley, f de x 3 a la x, conjunto imagen, reales positivos. Su inversa la vamos a construir teniendo en cuenta esos tres elementos y, por supuesto, función, todo lo que habíamos analizado antes. Si función es estrictamente creciente, es inyectiva. Si hacemos coincidir el codominio con el conjunto imagen, es subyectiva. Por lo tanto, entonces va a ser f biyectiva, admite inversa y la vamos a llamar con una letra distinta a la de f. Por ejemplo, t, función inversa de f. ¿Qué va a tener t? El dominio y el conjunto imagen, por supuesto, es invertido. El dominio de t va a ser lo que antes era el conjunto imagen de f. Y el conjunto imagen de t lo que era el dominio de f. Entonces, por definición, ¿cuál va a ser la ley de t? T se aplica a cada valor de y, nos va a devolver un valor de x. Si, solo si, esa y se obtiene como imagen de x de la exponencial. Esa y es igual a 3 a la x. ¿Cómo hacemos para despejar la x, que es lo que necesitamos para hallar la ley de la inversa? Si tenemos 3 a la x igual a y, por lo que vimos recién, vamos a aplicar miembro a miembro logaritmo en base 3. Cuando aplicamos logaritmo en base 3 a 3 a la x, estamos aplicando operaciones inversas, logaritmo en base 3 y exponencial en base 3. Por eso nos queda x. Entonces, la x, ¿qué va a ser? Logaritmo en base 3 de y. Y esa es la ley de la función inversa. T en y, ¿qué va a ser? Logaritmo en base 3 de y. Ahora, si queremos graficar la función inversa y la función original en el mismo sistema cartesiano, ¿y por qué lo podemos hacer? Primero pensemos eso. Lo podemos hacer porque estamos trabajando en situaciones abstractas. Si estuviéramos dentro de un contexto físico, químico, cualquiera de aplicación, biológico, no podemos graficar la función y su inversa en el mismo sistema. En este caso, como son ejemplos abstractos, sí lo podemos hacer.
Entonces, t de i igual logaritmo en base 3 de i. Si queremos graficarlo en el mismo sistema, tenemos que hacer el cambio de variables para poder graficar las variables independientes en el eje de las abscisas y la variable dependiente en el eje de las ordenadas. Entonces, en vez de decir t de i igual logaritmo en base 3 de i, vamos a decir t de x logaritmo en base 3 de x. Así ahora la variable independiente es x. El dominio y el conjunto imagen se mantienen. Vamos a insistir con eso. Acuérdense en que no importa a qué apunta este cambio de variables. No importa con qué letras llamen a la variable independiente. Lo que importa es la operación que aplica la función sobre la variable independiente. Fíjense en acá. Ingresa i como variable independiente. ¿Qué operación aplica la función t sobre la variable i? Le aplica el logaritmo en base 3 a ese valor de i que ingresa. Si entra z, t en z, ¿qué va a ser? Logaritmo en base 3 de z. Si entra w, ¿qué va a ser? T en w, logaritmo en base t, en base 3 de w. Entonces, lo que importa es la operación. Por eso es válido, en vez de poner i, w, z acá o la letra que quieran, ponemos x. Entonces decimos t de x, logaritmo en base 3 de x. Por eso podemos hacer el cambio de variable, porque lo que importa es la operación que la función ejerce sobre la variable independiente. Bueno, obviamente que el dominio real es positivo, ya lo habíamos analizado, la imagen los reales. Asíntota, los logaritmos tienen asíntotas verticales. En este caso es el eje y. ¿Qué ecuación tiene el eje y? I igual a 0. Y marcando en el mismo sistema y teniendo en cuenta si quieren se grafican la recta igual a x para usar la de simetría y si no prolijamente lo hacen. Entonces, recordando los puntos de corte, la exponencial corta en 0, 1, la logarítmica en 1, 0. Y ambas son estrictamente crecientes porque la base es mayor a 1. Nos quedan las gráficas, la original es la que vimos algunas diapositivas atrás, es la azul, la F. Y la logarítmica es la roja. Fíjense, vamos a discutir el comportamiento asintótico de la función logarítmica con el eje y es la asíntota, ¿sí? Para valores de x cada vez más cerca de 0, las imágenes cada vez son más negativas, cada vez más negativas, pero siempre son mayores que 0. La gráfica siempre queda a la derecha del eje y. Las imágenes son cada vez más negativas, pero las x son siempre mayores a 0. Y ahí se ve el comportamiento asintótico, ¿sí? Para las x cada vez más cerca de 0, pero mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo operamos con las logarítmicas por traslación? Por ejemplo, la función que habíamos visto, la función g con ley g de x igual 3x menos 1, bueno, todo lo que habíamos analizado para esa función. Dominios reales, conjunto imagen de menos 1 más infinito, estrictamente creciente, por lo tanto es inyectiva. El codominio lo tomamos igual al conjunto imagen para que sea subyectiva, entonces g es biyectiva, admite inversa. La inversa la llamamos con la letra m, en este caso invertimos dominio y codominio, obtenemos la ley. M aplicado en i nos devuelve x, sí, solo sí. Originalmente y se obtenía como imagen de x a través de la exponencial. 3 a la x menos 1 igual a y. Lo que necesitamos es despejar y, despejar de esta ecuación la x para obtener la ley de la inversa. ¿Cómo despejamos la x de esta ecuación? Sumamos miembro a miembro 1 y nos queda 3 a la x y más 1. Aplicamos logaritmo en base 3, miembro a miembro. ¿Por qué en base 3? Porque en este ejemplo es exponencial en base 3. Entonces aplicamos logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3
a continuación de exponencial en base 3, me devuelve la x y ahí ya está explicitada la x. Logaritmo en base 3 de paréntesis y más 1. Y acá ya tenemos la ley de la inversa. M, función inversa de la exponencial, la función m en i, es logaritmo en base 3 de i más 1. Si queremos graficar esta inversa en el mismo sistema que la función g original, hacemos el cambio de variables para poder marcar en el eje horizontal las x y en el vertical las y. Juntamos toda la información, hacemos el cambio de variables, m de x igual logaritmo en base 3 de x más 1, el dominio, de menos 1 más infinito, el conjunto imagen, reales. Si es logarítmica, acuérdense que tiene que tener asíntota vertical. Si la original era asíntota horizontal igual menos 1, la vertical va a ser la logarítmica x igual a menos 1. Ambas estrictamente crecientes. Graficamos, si quieren, lo grafican en la recta igual a x para mantener la ayuda de la simetría. Cortan a los ejes ambas en el 0 en el origen de coordenadas y tanto la función como su inversa son estrictamente crecientes. En definitiva, nos queda la función g, que es la exponencial, en azul. Supongamos que se le pierden estos dos rótulos, g y m, y no les dicen. No importa, se tienen que dar cuenta por las asíntotas, porque acá está marcada, si se fijan en líneas de puntos, las asíntotas. Si es asíntota horizontal, nunca puede ser logarítmica. Entonces, la asíntota horizontal marca el comportamiento de la función exponencial, la azul. Entonces, si nos hubieran perdido los rótulos, no hay problema, tenemos que darnos cuenta que la azul es la exponencial, porque tiene asíntota horizontal. Caso contrario, la asíntota vertical. La asíntota vertical no puede tener la exponencial, sí la logarítmica. Entonces buscamos la asíntota vertical y la función que está en rojo es la logarítmica. Todo eso hay que analizarlo antes, dar un cierre, un análisis antes de pasar a otro ítem. Nueva función, h de x, un medio a la x. Repasamos todo lo mismo que ya vimos, ahí está resumido lo que vimos al principio, ¿sí? Igual que en los casos anteriores, admite inversa, la vamos a llamar a la inversa de h con la letra R. Tienen intercambiados dominio y conjunto imagen. En este caso, planteamos para la ley, planteamos por definición igual que antes, un medio a la x igual a y. Como es exponencial en base a un medio, aplicamos el logaritmo en base a un medio, todo igual el tratamiento algebraico que vimos antes. Hacemos el cambio de variables y antes de seguir analizando, recordar. Función original estrictamente decreciente y tiene asíntota horizontal, el eje X. La inversa va a tener asíntota vertical, el eje Y. Y va a ser también estrictamente decreciente. Hacemos el cambio de variables, marcamos el eje Y, la recta igual a X para ayudarnos con la simetría, marcamos los puntos de cruce. Si la original el punto de paso era el 0, 1, en la inversa, en la logarítmica va a ser 1, 0, y las asíntotas. Nos queda entonces la simetría que se puede ver, la original es la azul, insisto, que aunque no estuvieran los rótulos, hay que darse cuenta que si es asíntota horizontal, si tiene asíntota horizontal, el eje X no puede ser logarítmica, ¿sí? Si tiene la roja asíntota vertical, el eje Y no puede ser exponencial, o sea que no van a tener problema con eso si hacen el análisis de las asíntotas previamente.
Si pasamos a la función k con ley k de x igual a 1/2 elevado a la x más 1, acá tienen dos opciones. O la obtienen a la inversa de k, todo como lo hicimos antes, ¿sí? O la obtienen por corrimiento de la anterior, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir entonces. Dominio, resumen de las primeras diapositivas. Dominio de K, los reales, por ser exponencial, imágenes reales positivos. Función estrictamente decreciente, por ser la base entre 0 y 1, es inyectiva. Bueno, lo mismo que antes, subyectiva. ¿Cómo hacemos para hallar la ley de la inversa? La llamamos S, invertimos dominio y conjunto imagen y trabajamos también aplicando el logaritmo. Entonces partimos. S le va a asignar a cada i una x si, solo si i era la imagen de x por la exponencial. Y igual 1/2 de x a la 1, de x más 1. Aplicamos logaritmo en base 1/2, miembro a miembro, aplicamos miembro a miembro. En el primer miembro, el logaritmo en base 1/2 deshace lo que hizo la exponencial en base 1/2 y nos queda el exponente, x más 1. Igual logaritmo en base 1/2 de i. Y por último, restamos miembro a miembro 1. Nos queda x igual logaritmo en base 1/2 de i menos 1. Y ahí ya tenemos la ley de la inversa. Nuevamente, para poder graficarlos en el mismo sistema cartesiano, hacemos el cambio de variable, juntamos toda la información de la función logarítmica, su dominio, su conjunto imagen, su asíntota vertical, el eje y, que es estrictamente decreciente, marcamos el eje simetría igual a x, marcamos si la original cortaba en el punto 0, 1/2, la inversa va a cortar en 1/2, 0, la monotonía se mantiene para ambas y las asíntotas antes era horizontal y ahora es vertical. Y ahí tenemos graficadas la función exponencial la azul, logarítmica la roja. Y ahí podríamos ir complejizando cada vez más los ejemplos con otras transformaciones gráficas. Por ahora es todo.